ATG capítulo 1003, una apuesta. Este es Huo Upoyun de la secta Cuervo Dorado del Reino Dios de la Llama. Huo Upoyun se enfrentó a Yunche mientras decía gentilmente con cortesía, ¿cuál es el nombre de mi estimado oponente? Yunche. Nací en un reino inferior, pero ahora soy un discípulo de la secta Divino Fénix de Hielo, respondió cortésmente Yunche. En su mente, sin embargo, estaba reflexionando repetidamente sobre las posibles intenciones de Musuanjin. Yunche. De repente, Huo Urulie comenzó a reír. Pensar que te llamaría Yun mientras mi pariente se llama Poyun, significa rompenube. Es realmente muy adecuado para la ocasión, jajajaja. Huo Urulie, no tienes miedo de que tu lengua desaparezca si te ríes tan fuerte. La mirada de Musuanjin se volvió helada. Yuner, comienza. Adklxfnani. Yunche solo pudo morder la bala mientras movía su cuerpo y tomaba una posición de combate. Después de todo, su oponente estaba en el reino de la tribulación divina. Incluso si fuera 10 veces más fuerte, aún no sería un oponente para Huo Upoyun. ¿Cuál era la intención de Musuanjin? No podía ser que ella quisiera que él hiciera el ridículo intencionalmente, ¿verdad? Huo Upoyun ahuecó ligeramente sus manos cuando un fuego ardiente envolvió su cuerpo. Por favor, ilumíname. A pesar de que tomó una posición de combate, naturalmente esperaría a Yunche para dar el primer paso. Después de todo, él era un digno practicante de etapa media del reino de la tribulación divina, ¿cómo podía tomar la iniciativa para dar el primer paso contra alguien que acababa de ingresar al reino del origen divino? La flecha ya había sido dibujada. Por lo tanto, Yunche ya no tenía forma de echarse atrás. Era imposible que él solo lo desafiara, pero en términos de estrategias, la diferencia en sus fuerzas era demasiado grande. Además, con todo el mundo observándolo y el prestigio de Musuanjin en juego, sentía que incluso si de repente hubiera tenido 10 cabezas más, todavía no podría encontrar un método para ganar. Maestra de secta. Justo cuando el corazón de Yunche ardía con llamas de nerviosismo, una voz fría que contenía toques de gentileza resonó repentinamente en las cercanías cuando Mu Binyun se adelantó y dijo con calma, como este lugar es el palacio sagrado, no deberíamos luchar aquí. Además, ambos lados son discípulos directos que fueron elegidos con sumo cuidado. En un choque entre hielo y fuego, es extremadamente fácil accidentalmente causar lesiones graves. Si eso ocurriera, sería una pérdida irreparable para ambos maestros de la secta. ¿Qué? ¿Quieres cortar esto por la fuerza? Huo Urulie se burló. ¿Cómo podríamos retroceder en las palabras dichas por nuestra maestra de la secta? Las cejas de Mu Binyun se fruncieron. Sin embargo, este es el palacio sagrado de mi secta, y no un campo de batalla. Además, tu discípulo solo están luchando por la superioridad, y no por las vidas de los demás. En este caso, ¿por qué no utilizamos un método más simple? Ada Binyun, por favor, habla, respondió Yan Bankang rápidamente. Mu Binyun se volvió hacia Huo Urulie y los otros dos e indiferentemente dijo, el arte profundo de mi secta es el canon de investidura del dios Fénix de Hielo, mientras que la secta Cuervo Dorado es el famoso registro del mundo ardiente del Cuervo Dorado. Entonces, ¿por qué no dejar que nuestros dos discípulos demuestren el arte profundo principal de su secta? Los dos se moverán varios cientos de metros uno del otro y cada uno tendrá 3 oportunidades para usar el arte profundo principal de su secta para atacar al otro. El que está defendiendo solo puede defenderse. Una vez que cada lado haya realizado sus 3 ataques, el resultado se decidirá por puntuación. Como tal, podemos evitar un enfrentamiento desagradable. Usemos el arte profundo de cada secta para determinar el final de este asunto. Antes de que Mu Binyun hubiera terminado de hablar, Yan Bankang ya había empezado a asentir con la cabeza cuando dijo, la idea de Ada Binyun es muy inteligente. No solo afecta a todos los puntos principales, como evitar lesiones y arruinar la atmósfera, sino que también nos presenta una forma realista de competir. Maestro de secta Huo, si realmente tienes que forzar una competencia, entonces deja que sea así. Mientras Yan Bankang hablaba, sus ojos miraban a Huo Urulie, aparentemente insinuando, después de todo, simplemente no podía estar más de acuerdo con las reglas propuestas por Mu Binyun. Porque este era el dominio del reino Canción de Nieve. Con la personalidad de Musuanjin, si estos dos discípulos realmente comenzaran a pelear, independientemente de quién ganó o perdió, habría graves consecuencias. Por lo tanto, este método más moderado fue claramente incontables veces mejor. Bien.
Muy bien. Huo Rulie no vaciló mientras asentía lentamente con la cabeza. Esto también evitará que ciertas personas se pongan demasiado feas y enojadas, de todos modos. El sonido de la voz de Huo Rulie cambió abruptamente, ya que estamos dejando que nuestros discípulos compitan para terminar con este asunto, ¿cómo no apostar? Mu Xuanyin, si mi discípulo que ni siquiera es digno de llevar los zapatos de tu discípulo fuera a ganar de algún modo, ¿qué debería pasar? ¿Qué quieres? La cara de Mu Xuanyin era inexpresiva. Ja, 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 es muy simple. Huo Rulie se rió, si mi discípulo, que ni siquiera es digno de llevar los zapatos de tu discípulo fuera a ganar, entonces debes reconocer que tú, Mu Xuanyin, eres inferior a mí, Huo Rulie, frente a todos aquí. Huo Rulie una vez más hizo hincapié en no es digno de poder llevar sus zapatos para recordarle a Mu Xuanyin una y otra vez las palabras que ella había dicho personalmente. Palabras que salieron de su boca. Huo Rulie, tú, gritó Mu Wanzi con furia. ¿Qué hay de mí?, replicó Huo Rulie, tu maestra de secta dijo personalmente que mi discípulo ni siquiera era digno de llevar los zapatos de su discípulo, ¿cómo podría tener miedo a perder? Ella no se atreverá a no aceptar. Tú. El cuerpo de Mu Wanzi tembló cuando las venas de su frente sobresalieron. Comparado con el estado agitado de Mu Wanzi, Mu Xuanyin todavía parecía tranquila y sin emociones mientras preguntaba fríamente, ¿y si el discípulo de este rey ganara? Ganar. Las comisuras de la boca de Huo Rulie se alzaron y entrecerró los ojos cuando respondió, entonces haré lo que sea que ordenes sin dudarlo. Huo Rulie, exclamó Yan Bankang en estado de shock. Sin embargo, acababa de gritar cuando la voz de Mu Xuanyin lo interrumpió bruscamente. Bueno. Recuerda lo que dijiste. Un destello helado brilló a través de las gélidas pupilas de Mu Xuanyin. Las palabras que yo, Huo Rulie, hablo son mi palabra. Nunca volveré a ellas. Huo Rulie ignoró a Yan Bankang mientras decía solemnemente, me temo que no te atreverás a aceptar. Son solo tú y tu discípulo, ¿crees que no me atrevo a aceptar? Mu Xuanyin gentilmente agitó su palma, causando que la ventisca disminuyera al mismo tiempo que su voz se extendía por todo el espacio. Si el discípulo de este rey pierde ante el discípulo de Huo Rulie, este rey reconocerá personalmente aquí y ahora que soy inferior a ti. Contento. Ok, Huo Rulie asintió lentamente con la cabeza cuando su par de ojos ardientes se abrieron de par en par. Ah. Habiendo sido obstruido una y otra vez, Yan Bankang solo pudo suspirar mientras veía la situación desarrollarse continuamente hasta este punto. Sin poder hacer nada, se volvió hacia Huo Rulie y dijo, Mu Xuanyin no es en absoluto una persona impulsiva que haría cualquier cosa por mantener la cara. Ella es incluso menos de una persona que cavaría su propio agujero y saltaría a él. Tú, por desgracia. Como todo tipo de palabras desagradables ya se habían dicho, era inútil que dijera algo más. Humph. Podría ser que creas que ese discípulo basura que ella tomó puede compararse con mi Poyun. Dijo solemnemente Huo Rulie. Yan Bankang se quedó sin palabras. Por lo que sabía, había varios discípulos talentosos menores de 30 años en la secta Divino Fénix de Hielo cuya energía profunda había alcanzado el reino de la tribulación divina, pero Mu Xuanyin había elegido a alguien que había nacido en un reino inferior. Además, la energía profunda de la persona que ella había elegido como su discípulo directo acababa de entrar en el camino divino. Como tal, estaba claro que este Yunche definitivamente tenía algo extraordinario sobre él. Tal vez Yunche fue extremadamente sabio, o tal vez tenía un físico anormal. Tal vez fue especialmente talentoso en la manipulación de hielo. A pesar de todo, considerando que solo tenía un cultivo del reino del origen divino, no había absolutamente ninguna forma de que coincidiera con el reino de la tribulación divina de la etapa media de Huo Poyun. No importaba cuánto pensara Yan Bankang, él no tenía el más mínimo de duda con respecto a la derrota de Yunche. Además, los dos estaban compitiendo en las artes profundas de la secta. La diferencia entre ellos solo podría describirse como un mundo de diferencia. Independientemente de si era el registro del mundo ardiente del cuervo dorado o el canon de investidura del dios Fénix de hielo, el poder y el control que podía ejercerse estaba estrechamente relacionado con la fuerza de la línea de sangre del cuerpo. Huo Poyun era el heredero directo de la línea de sangre del cuervo dorado. En cuanto a la herencia de la línea de sangre del Fénix de hielo del reino Canción de Nieve, podría ser ignorada. Después de todo,
la mayor razón por la cual la fuerza total del reino Canción de Nieve era solo una décima parte del reino Dios de la Llama era la gran restricción sobre la herencia de la línea de sangre del Fénix de Hielo. Permíteme recordarte de nuevo, este es el reino Canción de Nieve. Aunque Yan Bankang creía que era imposible que Hua Upoyun perdiera, tampoco podía dejar de sentir el miedo en su corazón cuando pensaba en el carácter de Musuanjin. Entonces, ¿y si gana Poyun? ¿De verdad crees que Musuanjin admitirá frente a todos que ella es inferior a ti? No puedo esperar a que ella se coma sus propias palabras. Hua Urrulie dijo en voz baja, si se atreve a no admitirlo, a menos que se atreva a mantenernos a todos aquí por el resto de nuestras vidas, definitivamente dejaré que todo el reino de Dios sepa de lo que pasó aquí hoy. Dejaré que todo el reino de Dios sepa que Musuanjin es alguien que lanza extravagantes desatinos y mentiras. Se puede considerar que estoy recibiendo una palabra por mi hijo. Yan Bankang negó con la cabeza, pero permaneció en silencio. Sin embargo, su corazón todavía sentía que algo estaba mal. En cuanto a Yunche, de repente se había calmado en este momento. En medio de su preocupación, su mente se había inundado de frialdad. Las maquinaciones de la mente eran tan aterradoras. Hua Urrulie había sido jugado como un mono todo el tiempo, pero aún no lo sabía. Sin embargo, para Musuanjin incitar a Hua Urrulie y luego hacer que sus emociones se descontrolaran poco a poco. ¿Qué es exactamente lo que ella quería lograr? Los rostros de los ancianos, las maestras y los maestros de ambos lados estaban pálidos. Por un lado estaba Yunche, y por el otro estaba Hua Upoyun. Los pensamientos que corrían por sus mentes eran los mismos que habían estado pasando por Yunche cuando había salido por primera vez. ¿Cómo se suponía que Yunche debía pelear? Además, Yunche acababa de completar su ceremonia de discípulo hoy y aún no había obtenido la sangre del dios Fénix de Hielo. Fue imposible para él exhibir el canon de la investidura del Fénix de Hielo. ¿Qué estaba haciendo la maestra de secta? Podría ser que una vez dichas las palabras, ella no pudo evitar aceptar bajo los continuos ataques de Hua Urrulie. Parecía que esta podría ser la única explicación. Hua Urrulie, recuerda lo que dijiste hace un momento, dijo solemnemente Musuanjin. Deja que comience. Por favor, enséñame. Hua Upoyun una vez más tomó una posición de combate, y fue claramente una postura defensiva. Espera. En este momento, otra voz repentinamente los interrumpió cuando la figura de Muanji parpadeó, dejando atrás una luz azul extremadamente hermosa mientras flotaba suavemente junto a Yunche. Muanji saludó profundamente a Musuanjin y luego se volvió hacia Hua Urrulie, diciendo, maestro de secta Hua, este joven es Muanji, de la secta Divino Fénix de Hielo. Puede ser presuntuoso, pero me gustaría que el maestro de secta Hua me deje decir algo. Las cejas de Musuanjin se arrugaron levemente, pero ella permaneció en silencio. Ah, se burló Hua Urrulie. Estaba claro que pensaba que Muanji era alguien a quien Musuanjin había arreglado silenciosamente para salir a interrumpir el enfrentamiento entre los dos. Está bien, entonces escucharé lo que tienes que decir. Muanji dijo, este joven una vez quiso convertirse en el discípulo directo de la maestra de secta, pero fue demasiado mediocre y perdió ante el hermano Yunche en la competencia. Como Yunche es el discípulo directo del maestro de secta, este joven está completamente convencido de que este joven no puede compararlo con Yunche. El discípulo del maestro de secta Hua es sin duda extraordinariamente talentoso, y eso ha causado que las manos de este joven empiecen a picar. No debería haber ningún daño al permitir que este joven intercambie un par de golpes con el hermano Poyun para aprender el uno del otro, ¿verdad? Si este joven fuera por casualidad afortunadamente derrotara a tu precioso discípulo. Muanji sonrió casualmente mientras decía con arrogancia, entonces, me temo que tu discípulo simplemente no está calificado para intercambiar golpes con el amado discípulo directo de mi maestra de secta. Una vez que Muanji terminó de hablar, las cejas de Hua Upoyun se arrugaron enloquecidas cuando surgieron indicios de ira en su rostro. En cuanto a todos los ancianos de la secta Divino Fénix de Hielo con extrañas luces en los ojos, aquellos ancianos cuyos corazones habían estado fuertemente apretados, sus expresiones parecían ser más cómodas mientras silenciosamente asentían con alivio. Parecía que de repente todos se habían relajado mucho. Muanji era de hecho Muanji, su aparición confiada y sus ingeniosas palabras habían hecho que esta situación, que parecía tan perdida para la secta Divino Fénix de Hielo, cambiara repentinamente. Especialmente si este joven fuera por casualidad afortunadamente derrotara a su precioso discípulo.
Me temo que su discípulo simplemente no está calificado para intercambiar golpes con el amado discípulo directo de mi maestra de secta. Esto hizo que Huo Rulie no pudiera negarse. Incluso si quisiera. Además, si Muanyi derrotara a Huo Upoyun, también se resolvería la peligrosa cuestión de la cara entre los dos maestros de secta. Anji, lo has hecho bien, ensalzó generosamente Muwanzi, muy aliviado. Huo Rulie aún no había hablado cuando Huo Upoyun dio un paso adelante y dijo con severidad, está bien. Entonces, yo, Huo Upoyun, primero le pediré al hermano Anji que me enseñe sus habilidades. Yo no podría estar más dispuesto. La expresión de Muanyi se volvió seria cuando se volvió hacia Yunche y luego dijo gentilmente, discípulo hermano Yunche, a partir de ahora, él todavía no merece intercambiar golpes contigo. Déjame pelear con él por un tiempo primero. Entonces, por favor, tenga cuidado. Yunche se retiró en silencio. Yunche acababa de retroceder varios pasos cuando las luces profundas explotaron simultáneamente de las figuras de Muanyi y Huo Upoyun cuando dos energías igual de impactantes y profundas de atributos opuestos comenzaron a emanar de sus cuerpos. Las energías liberadas eran tan tiránicas y autoritarias que nadie podía creer que vinieron de dos jóvenes que todavía no tenían 30 años. En términos de sus cultivos, los dos estaban en la quinta etapa del reino de la tribulación divina. La única diferencia entre ellos era, Muanyi era 3 años mayor que Huo Upoyun. Pero en términos de líneas de sangre, Muanyi era naturalmente inferior a la de Huo Upoyun. Sin embargo, la mirada fría de Muanyi todavía contenía indicios de confianza porque este era el reino Canción de Nieve y, además, en el área del palacio sagrado más cercano al lago celestial Netherfrost. Podría decirse que este es el lugar más frío en el reino Canción de Nieve fuera del lago celestial Netherfrost. La energía helada aquí fue muy beneficiosa para el canon de la investidura del dios Fénix de hielo de Muanyi, mientras que también fue muy perjudicial para el registro del mundo ardiente del cuervo dorado de Huo Upoyun. Por lo tanto, él creía que tenía suficiente control.